atributivas, aquí tiene que ver los verbos ser, estar y parecer, y las predicativas. Eh, Aquí en las atributivas, por ejemplo, los verbos ser, estar y parecer, generalmente, pues, a ver, ¿cómo podría explicar la diferencia con las predicativas? Generalmente estos verbos copulativos, ser, estar y parecer, no llevan o no tienen un significado preciso, ¿no? En algunos casos hay indicado por la oración, por ejemplo, oración, ahí podría ser Juan es el responsable del pecado. Bien. Este verbo copulativo es más o menos como decir Juan es igual a este adjetivo respetuoso, ¿no? Este verbo no, no lleva no tiene un significado, ¿no? Los verbos copulativos, ser, estar y parecer, ¿no? Cuando es copulativo. Ahora, ¿qué pasa con las predicativas? Estos verbos sí tienen un significado, ¿no? De los verbos predicativos. Bien, hemos visto esta primera parte, predicativas, oraciones activas. Habíamos quedado, creo que aquí, ¿verdad? Transitivas. Me avisan, por favor, si saltamos o no, si ya lo tienen. Podemos ver incluso otro tema, eso depende de ustedes. Voy a poder escribir también en el chat, ¿ya? Bueno, a ver, veamos esta parte. Transitivas, intransitivas, aunque también tenemos esta parte aquí. Estamos por aquí, ¿no? Aunque también vamos a ver esta, según la presencia del sujeto. Tenemos las oraciones impersonales, ¿no? A esto se les llama unimembres. Unimembres, ¿por qué? Porque solamente tiene predicado en este caso, ¿no? Vamos a ver las impersonales. Y las atributivas, predicativas y todo lo que tiene que ver con el significado del mensaje. Ya lo tenemos visto. Bien. Disculpe, una preguntita. Cuando ahí yo vi en sus apuntes, por ejemplo, decía atributiva, entre paréntesis, copulativa. ¿Es lo mismo entonces cuando me digan una copulativa o una atributiva? A ver, vamos aquí donde está. Mm, Sí, aquí por ejemplo, ¿no? Habíamos indicado dentro dice la oración según la naturaleza del predicado, tenemos las, eh, claro, las atributivas o copulativas. En todo caso, estos son los verbos copulativos, ¿no? Cuando lleva, cuando tiene un atributo. Cuando hay un atributo, claro, es un verbo copulativo y una oración copulativa, siempre y cuando lleve este atributo. Ya, gracias. Tiene, si tiene atributo copulativo, es un verbo copulativo, ¿no? Y como ven, el atributo puede ser sustantivo, adjetivo, infinitivo, puede ser un sintagma preposicional, un participio, un adjetivo, ¿no? Generalmente son adjetivos, adjetivos. César es alto, César es bueno, César es amable, César es responsable, pero como ven, no siempre puede ser un adjetivo, ¿no? Puede ser también otra categoría gramatical. Pero sí, si lleva atributo, es un verbo copulativo. Y en sí es una oración copulativa. Bien, habíamos visto las oraciones activas. Sí, la última clase habíamos realizado algunas oraciones. Ahora vamos a las oraciones intransitivas.
intransitivas. Aquí también vemos los verbos intransitivos, ¿no? Los verbos intransitivos. ¿Qué pasa con los verbos transitivos? ¿Qué dice aquí? Los verbos transitivos, o las oraciones transitivas, exigen, deben llevar un complemento directo. Esto es importante, ¿no? Si tiene complemento directo, entonces es transitivo. Ahí en su libro, ahí también está, pueden subrayarlo. Ahora, ¿qué pasa con los intransitivos? Dice, son oraciones intransitivas aquellas en las que el verbo no tiene un complemento directo, ¿no? Lo contrario de las transitivas. Porque no necesitan complementar su significado, ya que tienen significado pleno, ¿no? Entonces las intransitivas no van a llevar complemento directo. Pueden llevar complementos circunstanciales, sí, ¿no? Y los complementos circunstanciales se suman. Puede haber uno, dos, tres complementos circunstanciales, sí, pero no van a llevar un complemento directo, ¿no? Por ejemplo, el verbo estornudó, estornudó, pues podríamos aumentar aquí un complemento circunstancial. Andrés estornudó hoy, ayer estornudó, bueno, Andrés estornudó, no podemos aumentar un complemento circunstancial. Ella puede bailar, ¿no? Esta es una perífrasis, puede bailar durante horas. Este durante horas no es un complemento directo, este es un complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Tiempo, tiempo. La pelota entró en la canasta. Nos fijamos en el verbo. Entró, entró, entró. Y nos fijamos en el complemento, en la canasta. En la canasta no es un complemento directo, este es un complemento circunstancial de lugar, ¿no? Del lugar. Así es, de lugar. El campeón nadó, nadó. Nos fijamos en el verbo, ¿no? En el verbo. Tenemos que fijarnos en el verbo. Ya saben, si lleva complemento directo, podemos sustituirlo por la, las, los, y pasarle incluso a la voz pasiva, ¿no? Y comprobamos realmente si es un verbo transitivo. Pero estos no, fíjense, tienen complemento circunstancial. El campeón nadó 3 segundos más rápido que los demás, ¿no? Tampoco hay un complemento directo. 3 segundos más rápido, ¿no? Ese debería ser el complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Tiempo. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. La pelota entró, el campeón nadó y Andrés estornudó, la tengo clarísima. ¿Qué pasa cuando aquí tengo dos verbos, uno conjugado y un infinitivo? Porque está en infinitivo me voy a dar cuenta que no es el complemento directo o qué. ¿En qué oración? Ella puede nadar, ella puede nadar durante 2 horas. Ahí no es un complemento directo, bailar, ¿no? Perdón. Ah, mm, Ahí, por ejemplo, oye. Ah, es el mismo, ¿no? El mismo. El mismo. nadar o bailar, digamos ya. Pero es que yo lo asemejo con el complemento directo, pero no es. Claro, este está funcionando como un verbo, ¿no? Y durante horas, no podía ser el complemento directo. No, esa yo la tengo clarísima que es complemento ¿cómo es? Circunstancial, pero ella puede. Puede no es un verbo más bien transitivo, ahí me confunde un poco. O sí es intransitivo. Eh, Tal vez ahí. eh, ¿Cómo se llama esto? A ver, podemos revisar la parte de los verbos. Ese Eh, verbo medio peligroso porque confunde. sí, 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 sí. Pero aquí me parece que está funcionando solamente como un verbo, porque es la perífrasis verbal. Ah, ya, ya. Perífrasis verbal.
A ver, podemos repasar tal vez un poco los verbos. Enseguida vamos a ver si nos da el tiempito para ver, para utilizar. Ya, ya. Y los verbos va a entrar. Creo que tienen, no sé para cuándo tienen programados de evaluación. Para el 8 de noviembre. Más bien, bueno, no está muy lejos. Y, y en las clases siempre les digo, ¿no? Los temas que siempre ingresan para el examen final son, por ejemplo, el adjetivo, el sustantivo, el verbo, verbo, ¿verdad? Pronombre, más o menos en ese grado, ¿no? El Ujú. verbo, pronombres, Lo- adjetivos, Los adverbios. gramática de la palabra, adverbios, conjunción, artículo, Todo. eh, Cejar. exacto, sí. Pero bueno, aquí repasamos, ¿no? Vamos a repasar algo de los pronombres, algo de los verbos, algo de los sustantivos, ¿sí? Dependiendo lo que ustedes quieran ver, ¿no? Podemos repasar. Bien, esto lo tenemos también en los pronombres, ¿no? ¿Se recuerdan? Las reflexivas, oraciones reflexivas, ¿no? Como dice, también conocido como pronominales. ¿Por qué pronominales? Porque van antes del verbo, ¿no? Caracterizado porque el sujeto es a la vez el agente y paciente, es decir, el que ejecuta y recibe la acción, ¿no? Es como un reflejo, es como un espejo. Nosotros realizamos la acción y recibimos la acción. ¿Sí? El sujeto de estas oraciones es un sustantivo animado y se construye con los pronombres reflexivos, ¿no? Con estos pronombres. Me, te, se. Nos, o, se para los recíprocos, ¿no? Me, te, se para los reflexivos. No, y aquí no hay mucho, no es muy complicado esta parte, ¿no? Porque solamente tenemos que identificar estas características y ver de que, bueno, es que el pronombre reflexivo, ¿no? Yo me lavo, yo me lavo. Bueno, podemos reforzar con la palabra a mí mismo, ¿no? Yo me lavo a mí mismo. Yo me lavo. Tenemos el verbo, que me cumple la función de complemento directo. Fíjense, la otra oración. Dice, yo me lavo el pelo. Encontramos sí, una oración reflexiva. Yo me lavo el pelo. El verbo, ¿no? Aquí el pelo vendría a ser el complemento directo, ¿no? Yo me lo lavo. Sí. Este vendría a ser el complemento directo. Pero ya tengo complemento directo, entonces este me no puede ser complemento directo. Va a ser que haya pleonasmo. Entonces este complemento indirecto, ¿no? Teresa se maquilla. Teresa se maquilla, lo mismo, ¿no? Entonces Teresa se maquilla a sí misma. Y lleva el recuerdo a sí misma, entonces reflexiva. Entonces, una oración reflexiva. Pedro se baña. Tú te afeitas el bigote. O él se lava los pies. No, como ven, la acción, la acción es ejecutada por el sujeto, pero también es recibida por el mismo sujeto, ¿no? Como ven, eh, el pelo, el cabello, él se lava los pies, ¿no? Etc. Etc, fíjense, él se lava los pies. Una oración reflexiva porque la acción recae en el mismo, ¿no? Ejecuta y recibe la acción. Como dice, es un reflejo más o menos de la acción que está realizando. Bueno, en todo caso, hay que acordarse de estos pronombres. Estos pronombres, me, te, se.
Me, te, se. Para los recíprocos, ¿no? Reciprocidad. Aquí tenemos que ver, como dice, reciprocidad. Cuando dos sujetos, dos sujetos van a decidir la acción, ¿no? Como dice aquí, en las que dos o más sujetos ejecutan la acción y a la vez mutuamente. Los sujetos son siempre animados y se construyen con los pronombres. Esto hay que ponerse nos, os y se. Nos, os y se. Y el os no utilizamos. Y aquí están los dos sujetos. Susana y yo nos ayudamos. Estamos en el pronombre, ¿no? Siempre en el pronombre nos. Oración recíproca. ¿Por qué? Porque hay están los pronombres recíprocos. Claro, también el verbo, ¿no? María y Juan se envían regalos. Los novios se besan. La oración podría ser. ¿No? Mm, no, el 21 de septiembre los enamorados se regalan cosas. Fijamos aquí, el 21 de septiembre, los enamorados, ¿no? Los enamorados, dos sujetos, dos o más sujetos, como dice finalmente, animados, se construye por pronombres nos o se, reciben mutuamente, ¿no? La acción, se regalan cosas. Aquí también se aumenta el refuerzo mutuamente. El 21 de septiembre los demás se regalan cosas. Bueno, en todo caso, esto es lo que hay que recordarse, con nombres no cosas. Una preguntita, disculpe, no quiero quedarme con la duda. En el anterior ejemplo, ¿será que Sí, pudiera ir, por favor? Ahí. Susana y yo nos ayudamos. El nos, ¿qué vendría a ser? ¿Complemento directo? sí, sí. El complemento directo. Ya. El C y el C también. El complemento directo. Si lleva aquí el complemento directo, entonces como Indirecto. complemento directo pasa por el complemento directo. Este no tiene, ¿no? Nos Ya, ayudamos. ya. Ya, gracias. Y este tal vez, las impersonales, pues aquí tal vez está, aquí se complica un poco, tal vez para algunos. Impersonales. ¿Qué quiere decir las impersonales? Que no llevan sujeto. Generalmente tenemos las oraciones bimembres, ¿no? Donde tenemos un sujeto y un predicado, ¿no? Un sujeto, incluso ese sujeto puede ser elidido, puede ser tácito, ¿no? Puede ser tácito, pues, pero lleva al sujeto. Pero las impersonales, dice, impersonales se expresan, pues, hay diferentes formas, ¿no? Hay tres. En el libro, si no me equivoco, tenemos tres maneras de ver las oraciones impersonales. Eh, por ejemplo, una de esas es expresando con fenómenos naturales, ¿no? Fenómenos naturales como amanecer, tenemos aquí los verbos por excelencia, amanecer, nevar, tronar, relampaguear, atardecer, granizar, helar, ¿no? Esos son los verbos por excelencia para las impersonales. ¿Por qué? Porque ante estos verbos no vamos a encontrar al sujeto. ¿Sí? Esta es una de las primeras, este debería ser el inciso A. Inciso A. Inciso A. Con, expresa fenómenos naturales como llover, nevar, tronar, granizar, con estos verbos de fenómenos meteorológicos.
¿no? Amaneció con viento, granizaba seguida, lo que estamos en el verbo, amaneció. ¿Quién realiza la acción? Bien, no se sabe, ¿verdad? Son fenómenos meteorológicos. Y además otra característica es que estos verbos van a estar conjugados en la tercera persona, ¿no? Amaneció, granizaba, anocheció, ¿no? Hasta aquí. Este ya corresponde a los verbos gramaticalizados, ¿no? Entonces, aquí hay que recordarse de estos verbos nomás, ¿no? De fenómenos meteorológicos. Amanecer, llover, lloviznar, relampaguear, atardecer, anochecer, helar. Este es el inciso A para los verbos y oraciones impersonales, ¿no? También son impersonales porque, y también son defectivos. Por ejemplo, el verbo llover, a no ser que sea poético, ¿no? El verbo llover, no se puede decir, por ejemplo, yo lluevo, ¿verdad? Carecen de la primera y segunda persona. También son defectivos, ¿por qué defectivos? Porque, a ver, voy a decirlo. Existe, ¿verdad? Aunque en un verso quizás sea como castre, ¿no? Pero fíjense que carece de la primera o la segunda persona. Por eso también son llamados verbos defectivos. ¿Por qué son defectivos? Porque no se conjugan en alguna persona o en algún tiempo, ¿no? Bueno, en la tercera persona, sí, en este caso de las impersonales. Bueno, no tenemos más. Eh, tenemos más. Sí. En el inciso B, tendríamos los verbos. Los verbos, vamos a trabajar con los verbos gramaticalizados, con los verbos haber, hacer, ser, ver, hacer y ser. ¿Qué pasa con estos verbos? Dice, vamos a formar oraciones impersonales con estos verbos cuando lo conjuguemos en tercera persona del singular, ¿no? En tercera persona del singular. Por ejemplo, el verbo haber, la tercera persona del verbo haber, es el hubo. ¿Qué hubo? Hubo mucho humo en estos días, hubo mucho humo, ¿no? En estos días, impersonal. El verbo haber, tercera persona, el imperfecto, había. ¿Qué había? Había poco tiempo para estudiar, ¿no? Con el verbo hacer, tercera persona, tiempo presente, puede ser yo hago, tú haces, él o ella hace, de calor, hace frío, ¿no? Bueno, ahí está. O hacía frío, tercera persona, bastante calor. Con el verbo ser, tercera persona, tiempo presente, es, estamos en pretérito imperfecto, verbo ser, era,
Va con era. Era tarde. Tarde. Temprano. Bueno, como ven, esta es la segunda forma de ver las oraciones impersonales, ¿no? Con los verbos haber, hacer y ser conjugados, dice solo en tercera persona del singular. Solo en tercera persona del singular, ¿no? Aquí, por ejemplo, hubo mucho humo. No hay un sujeto, ¿verdad? No hay un sujeto, esto es solamente una oración unimembre, que carece de sujeto. No hay sujeto, no hay un sujeto, ¿no? Lo mismo en las demás oraciones. Había poco tiempo para estudiar, hace calor, hacía frío, hizo calor. No hay un sujeto aquí. Por eso son unimembres. Bueno, y tal vez no tengo todavía el ser. Otra forma de ver las oraciones impersonales, esta es la más difícil, es el uso del ser. Impersonales con ser. Esta sea la más complicada. Y es complicado, no es eh, tan fácil. Porque fíjese que tenemos la pasiva refleja. La pasiva refleja se forma con C. Tenemos el C como complemento directo y como complemento indirecto. Y aquí lo vamos a ver, las impersonales con C. ¿Qué pasa con las impersonales con C? Mm, Justamente tenía una pregunta para esa impersonal. Lo que pasa es que en el práctico salió una y la verdad que confundía mucho su enunciado. Decía, se compra de todo. ya está en los ejercicios. Sí, está en los ejercicios. Y me confundía porque yo quería ponerle un pronombre, digamos, y era impersonal. Sí. Pudiera decir también, él se compra de todo, digamos, pero no sé. ¿Cuál es la característica de estas impersonales? Eh, por ejemplo, a ver, una oración. Mm, mm, mm. Por ejemplo, aquí identificamos el C. ¿Qué podría ser el C? Podría ser complemento directo, indirecto, podría ser oración que está en la pasiva refleja, o podría ser una oración impersonal. Sí. ¿Qué pasa cuando es una oración impersonal? Esta oración impersonal solo se conjuga, es decir, el verbo, aquí. Este verbo, el verbo se va a conjugar solamente en la tercera persona del singular. Tercera persona del singular, eso hay que anotarlo muy bien. Tercera persona del singular. Y además, va a ser intransitivo. Intransitivo. ¿Sí? Que mucho antes de responder no puede ser. Y otro elemento, la concordancia. Tendríamos que cambiar de número. Si cambia de número, entonces no es impersonal. Es una pasiva refleja. Si cambiamos de número, pues se piensan mucho antes de responder. No concuerda muy bien. Se piensa mucho antes de responder. Este no es un complemento directo. Mm, Mucho antes. No es un complemento directo, ¿no? Otra oración. A ver, otra oración. Mm, Se vive bien aquí. O los letreros, lo que siempre vemos, ¿no? Por ejemplo,
en letreros que dice se vende, se remata, se regala, porque esas son oraciones impersonales, porque no hay sujeto, ¿no? Se esconde al sujeto, ¿no? No se quiere decir quién es el sujeto. O se vive bien aquí. Fíjense, identificamos al ser. La tercera persona del singular, vive. Esa es la tercera persona del singular. Y bien aquí no es un complemento directo, así que no, si es un complemento directo va a ser una pasiva refleja. No hay. El tema de concordancia tampoco. Tendríamos que cambiar el número. Viven, se viven bien aquí. Fíjate que no se puede. No cambia, ¿verdad? Es decir, no podemos cambiar ahí. Se viven bien aquí, no, ¿verdad? Entonces, mm, estas vendrían a ser oraciones impersonales. A ver, se, se progresa día a día. ¿Cómo se progresa? Día a día, de modo, ¿verdad? De modo. Identificamos el ser, el verbo, en tercera persona, el singular, día a día. Tenemos aquí otro complemento circunstancial. No sé si se va entendiendo esta parte de la impersonal con C. ¿Me avisan, por favor? Lo que yo entiendo es que tenemos que buscar conjugar y si no se puede conjugar, es impersonal así, porque Sí, es la sí, única manera de conocerlo, creo. sí. En tercera persona del singular, tiene que estar en singular. Si está el verbo, por ejemplo, en tercera persona del plural, ahí ya no. Aunque puede existir en la pasiva refleja el singular y el plural, pero va a llevar su complemento directo. A ver, veamos. Mm, Quizá tenemos la pasiva refleja, aquí podemos ver tal vez algo. Bien, oraciones pasivas. Tenemos las oraciones pasivas. ¿Qué pasa con las oraciones pasivas? ¿No? Tenemos las oraciones activas, dice oraciones activas, donde el sujeto realiza la acción, ¿no? El sujeto realiza la acción. Aquí dice, en una oración pasiva, el verbo está en voz pasiva. Solo puede haber oraciones pasivas con verbos transitivos, ¿sí? Esto es importante. Solo puede haber oraciones pasivas con verbos transitivos, porque el complemento adjetivo se corresponde en la oración activa. Bueno, con el complemento directo, están formadas por el verbo ser, estar y participio por. Una forma de reconocer a las oraciones pasivas es esta primera, mediante la perífrasis. Aquí, como dice aquí, verbo ser, participio y preposición por. Esa es creo que la más común. Tenemos, por ejemplo, aquí, verbo ser vendría a ser fueron, ¿no? Este es el verbo ser, el participio, aunque puede ser un participio irregular también, pero aquí tenemos un participio que termina en ado, ido, y la preposición por. Identificamos esto en la oración, esta estructura, vamos a ver de qué aquí. El, el sujeto no realiza la acción, no la recibe, ¿no? Esos terrenos fueron adquiridos por la empresa. Esos terrenos fueron adquiridos por la empresa. El gatito es alimentado por mi sobrino. El gato no recibe la acción, ¿no? No ejecuta, perdón, no ejecuta la acción, más bien la recibe, ¿no? La oración podría ser,
casa fue vendida por el dueño, por el propietario, o por su propietario. Ahí, ¿no? Identificamos eh, la casa vendría a ser el sujeto paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque no realiza la acción, ¿no? El verbo ser fue el participio, ido, y la preposición por. Y el propietario vendría a ser el complemento agente, ¿no? Pasamos a la voz activa. La voz activa vendría a ser, ahí me ayudan por favor. ¿Qué Ese dijo, co- perdón? Pasamos a la voz activa. Ah, ya, el propietario vendió la casa. No, el propietario vendió la casa, sí. Sí, correcto. El propietario vendió la casa. Sí, el propietario vendió la casa. Fíjate que el complemento agente pasa a sujeto agente, ¿no? Aquí tenemos el verbo en voz activa, verbo en voz activa y aquí verbo en voz pasiva. Verbo en voz activa, verbo en voz pasiva. Eh, y el sujeto paciente pasa, vendió la casa, esto venía a ser complemento directo, ¿no? Vendió la casa. Sí. Bueno, esta es una forma de reconocer a la voz pasiva por esta estructura. Esta estructura. Aunque en algunos casos eh, incluso no pueden llevar la preposición toda. Pero yo sé que no les va a complicar la licenciada y va a colocar para la voz pasiva esta estructura con la preposición por. Una preguntita, cuando a mí me dicen que el núcleo de esta oración pasiva, ¿cuál es? ¿Son los dos verbos?
Bien, volvemos, volvemos. Bueno, continuamos. Bien, bien. Otra forma de ver las oraciones pasivas es a través de la pasiva refleja. La pasiva refleja. Entonces, quizás esto es un poco complicado, pero, por ejemplo, a ver, vamos a explicar con algunas oraciones. Tenemos el uso del C. Para la pasiva refleja tenemos el uso del C, claro, y tenemos también un verbo transitivo. Un verbo transitivo. Se compró, se rompió. A continuación, el verbo transitivo. Se rompió eh, el vidrio, el vidrio, el libro. ¿Qué pasa con el C? Este se trata de ocultar al sujeto, ¿no? Trata de ocultarlo, no se quiere hacer de alguna manera, como en esta oración, se rompió el libro. Es decir, el nombre de la persona o el sujeto que ha roto el libro, ¿no? O el libro, o la persona que ha realizado esa acción, ¿no? La pasiva refleja se caracteriza por el C. C y a continuación el verbo transitivo. Verbo transitivo, la tercera persona, ya sea del singular o del plural. Ahora, fíjense, en la impersonal solamente teníamos el tercera persona del singular, ¿no? Tercera persona del singular. Y aquí tenemos el singular y el plural, ¿no? Más el complemento directo. Claro, si es un verbo transitivo va a tener un complemento directo, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Ahora, para ver si tenemos la voz pasiva refleja, es decir, otra forma de entender eh, las oraciones pasivas, tendríamos que ver la concordancia, y también lo podemos transformar a la voz pasiva, esta normal, ¿no? La concordancia, cambio solamente el número. Cambia el número, entonces, bueno, estoy con la pasiva refleja. Se rompieron los libros, bueno, o los vidrios, ¿no? En este caso son los libros. Y no tengo problemas cuando cambio el número. Se rompieron los libros. Puedo cambiar. Y esta concordancia me da a entender que, bueno, me encuentro ante la pasiva refleja, cosa que no ocurría en las impersonales, ¿no? En las impersonales no puedo hacer, no puedo cambiar el número, ¿no? Ahora incluso puedo pasar a la voz, a esta, la conocida, a la voz activa y a esta voz pasiva. Y si cambio a la voz pasiva, a esta conocida, mm, el libro fue roto podría ser, ¿no? Aquí el libro fue roto por el niño, el niño.
Eh, eh, no es tan fácil esta primera parte, o esta parte de la pasiva refleja. Lo tenemos una parte del libro, no lo recuerdo muy bien, el uso de los verbos, si no me equivoco, está solamente una parte. Pero bueno, tenemos estas dos formas, ¿no? Las oraciones pasivas, tenemos esta estructura, y esta es otra forma de ver la voz pasiva, ¿no? Verbo ser, pero el se más el verbo en tercera persona, ya sea del singular o del plural, ¿sí? Y el complemento directo, ¿no? Verbo transitivo y su complemento directo. Como bueno, puede presentarse de esta primera manera, el verbo en singular, o también de esta otra manera, el verbo en plural, ¿no? Bien, tenemos el tema de la oración y bastante teoría en la última parte, las oraciones pasivas, análisis morfológico, sintáctico, sintagmas. En esta última parte solamente tenemos las funciones, y en el análisis morfológico solamente el reconocimiento de las categorías gramaticales, ¿sí? En el análisis morfológico. Y en el análisis sintáctico, en la oración, es más o menos todo lo que se ha visto en los diferentes temas. En el tema del sustantivo, el tema del adjetivo, el tema del verbo, los complementos, ¿no? Más o menos es un recordatorio de todo lo que está en el libro, en el tema de las funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, los sintagmas, ¿no? Parte de los sintagmas, el núcleo, cadena de los sintagmas, el núcleo, los determinantes, los adyacentes, la posición, los complementos, más o menos todo lo que se tiene en los demás tipos temas, ¿no? Tipo de palabras, sintagma nominal, verbal, los sintagmas, núcleo, determinantes, complementos. Bueno, ahí finaliza ahí finaliza el tema. En esta última parte, si no me equivoco, se realiza solamente el análisis sintáctico de toda la oración, ¿no? Análisis sintáctico de toda la oración. El, el sujeto, el sujeto de esta oración debía ser bimembre, ¿no? Oración bimembre. ¿Por qué? Porque tiene un sujeto y un predicado. Un sujeto y un predicado. ¿Cuál es el sujeto? La niña de la esquina, ¿no? Ese es el sujeto, la niña de la esquina. El núcleo de sintagma nominal vendría a ser lo más importante de este sintagma, niña. Por eso es el núcleo, ¿no? Y la vendría a ser, como es un artículo, el artículo siempre presenta, ¿no? Presenta al sustantivo. El determinante es un presentador, ¿no? Presenta, señala, actualiza, en este caso, a la niña. Así que la es un determinante. Determina, ¿no? La función que tiene la determina. Y todo esto de la esquina es un sintagma preposicional. ¿Por qué es sintagma preposicional? Porque va encabezado por una preposición. Y esta es la preposición.
Niña de la esquina. Podría ser la niña canta nada más. Pero ¿qué hace este sintagma? Está introduciendo más información acerca de quién. Niño. Y podemos seguir sacando cada elemento. La, nuevamente tenemos determinante, esquina, 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 podría ser sustantivo, núcleo, y lo más importante del sintagma verbal en esta palabra, en este caso, canto, el núcleo, porque es lo más importante del predicado, del sintagma verbal. En esta última parte solamente tenemos el análisis sintáctico de las oraciones. ¿No? Se recuerda todo lo que está en el sustantivo, en los verbos, en los pronombres, en los adjetivos, ¿no? Esta es la última parte. Bien, y vamos realizando los ejercicios o vemos otro contenido. ¿Qué me dicen? Podríamos continuar con esos ejemplitos realizando ese análisis que acabas de hacer con la niña de la esquina canta, por favor. Ya, Tal vez platicar un poquito más. ya, vamos por eso entonces. El análisis sintáctico, aunque me parece que les va a pedir a ustedes, por ejemplo, ¿qué función cumple esta? O qué función cumple, o tal vez no, cada una de las palabras, ¿no? Esta palabra que está en negrito. Así va, ¿no? Eso, las funciones. ¿Qué función cumple todo esto? O solamente lo señalo aquí. Amigo. Aquí, amigo. O esto, ¿qué función cumple en la oración? ¿Qué función cumple aquí? Así. Creo que va así, ¿verdad? Bien, vamos a realizar entonces el análisis sintáctico de estas oraciones. Separamos en sintagma, ¿no? O reconocemos el sujeto y el predicado. Sujeto, predicado, sujeto, predicado. Y dentro del sujeto tenemos solamente mi hermano. Ahí tenemos el predicado. Y esto lo llamamos sintagma nominal, el grupo de palabras, donde está el sujeto, el nombre, y aquí el sintagma verbal. Dentro del sintagma nominal tenemos que reconocer cada una de las palabras, ¿no? Y ver qué función cumple la oración, cómo se relacionan con las demás palabras, porque ese es el análisis sintáctico. La función, las relaciones que tienen cada una de las palabras en esta cadena. Es como en la familia, ¿no? Algún rato lo había indicado. En la familia cada uno tiene una función, ¿no? Un rol. El papá, la mamá, los hermanos, el tío, el abuelo, tienen una función en el hogar. Lo mismo pasa en la oración. Las palabras tienen una función, ¿no? El caso de mí, lo reconocemos primero. Mi es aquí está como adjetivo posesivo, ¿no? Mi hermano, mi. ¿Qué función cumplen los adjetivos positivos? Indicar pertenencia. Pero dentro de las funciones, cuando le señalan, ¿qué función cumple? O- y Es un adjetivo. cuando les habla de funciones, correcto, muy bien, les habla de funciones, inmediatamente, o análisis sintáctico o sintaxis, inmediatamente ustedes tienen que ver esa palabra es núcleo, esa palabra es determinante, esa palabra puede ser un adyacente, puede ser un sintagma preposicional, puede ser, eh, puede ser complemento, complemento diferencial, puede ser complemento indirecto, bueno, y las otras funciones. Pues cada una de estas palabras cumple una función en la oración. Y aquí mi es un presentador nada más. Presenta. A estos presentadores se les dice determinante. Determinante.
¿no? Porque determina, lo está determinando, lo está actualizando, lo está señalando. ¿A quién? Sustantivo hermano. Entonces la función determinante, ¿no? Por eso lo llama presentadores, son presentadores. Los artículos, los adjetivos posesivos, los adjetivos demostrativos, por excelencia, son determinantes. Hermana, hermana lo tenemos como sustantivo. Y lo más importante de este sintagma nominal no es el determinante mismo. Lo más importante de este sintagma nominal es hermana. Entonces, este es el núcleo de este sintagma nominal. En todo caso, todos los sustantivos son núcleo, ¿no? Pero este núcleo está como sujeto, ¿no? Mi hermano, núcleo. Y dentro del sintagma verbal, lo más importante de este sintagma verbal siempre es el verbo. El verbo. Entonces, el verbo siempre va a ser un verbo flexivo conjugado, núcleo. Núcleo del sintagma verbal. Lo más importante del predicado o del sintagma verbal es el verbo. Nos fijamos en los demás sintagmas, ¿no? Como ven, son sintagmas. Mi hermana sintagma compró un libro sintagma para su amiga, otro sintagma, ¿no? Son grupos de palabras. Por eso se separan en sintagmas, ¿no? Aquí tenemos otro sintagma y aquí tenemos otro sintagma. Y este sintagma debería ser un libro, un libro. Nos fijamos. Este está en el sintagma verbal, entonces en el sintagma verbal generalmente vamos a encontrar los complementos. Complementos. Un libro, bueno, fácil para los que ya, bueno, seguramente ya lo reconocen. Un libro es el complemento, Directo. es el complemento directo, ¿no? Siempre lo había señalado, bueno, no siempre, el complemento directo lo puedo sustituir, ¿no? Por los pronombres a, las, o, los, ¿no? En este caso lo puedo sustituir por un libro singular masculino. Y esto lo puedo sustituir por esto, antes del verbo. Mi hermana lo compró para su amiga, ¿no? Podría ser de esta manera. Sí, si lo sustituyo. No compró. Y fíjense que el lo aquí está como complemento directo. Tenemos también el tema de los artículos, ¿no? Artículo, ¿viste? El artículo presenta al sustantivo. Artículo presenta al sustantivo. Y no está el sustantivo, va a sustantivar a otra palabra. Pero en este caso no. Fíjense, aquí está como pronombre. Pronombre en función de complemento directo. No está en función de artículo. Es un pronombre. Como ven aquí, está sustituyendo a un libro. Pronombre, verbo. Pronombre, verbo. Artículo, sustantivo. Artículo, sustantivo. ¿No? Bien. Y para su amiga, aquí tenemos, bien, mi hermana compró un libro, complemento directo, y para su amiga vendría a ser eso. Dice, el complemento indirecto lo reconocemos porque generalmente va encabezando la preposición a y para, ¿verdad? A y para el complemento indirecto. O también para el complemento directo puede ser a, pero para el complemento indirecto, a y para, ¿no? Como ven, aquí tenemos el para. Y además nos damos de cuenta porque dice complemento indirecto, recibe de forma indirecta, no recibe de forma directa. ¿Quién recibe de forma directa? Un libro, la acción de comprar. De forma directa recibe un libro, por eso es complemento directo. Y de forma indirecta, tu amiga. Es decir,
aquí tenemos el complemento indirecto va a ser el beneficiado o el perjudicado. Bueno, tenemos que reconocer por esta preposición, a y par, ¿no? En este caso, ¿es beneficiado o perjudicado? Beneficiar. La beneficiada, ¿verdad? La beneficiada, entonces, bueno, es el complemento indirecto. No hay dónde perder, es el complemento indirecto, ¿no? Ahora, si queremos reconocer los complementos, palabra por palabra, claro, complemento indirecto, este su vendría a ser un determinante, este amiga vendría a ser el núcleo. ¿Sí? Pero bueno, de esta manera. Y los siguientes, esto siempre ingresa, vamos al otro. Los atributos, ¿no? Tiene parte del atributo. El- seguramente ya han reconocido, han logrado reconocer la definición que tiene esta oración. Pues, la verbal, dice la mesa, la mesa. Tenemos nuevamente un determinante, ¿no? La está como artículo. ¿Por qué? Está presentando a un sustantivo, ¿no? Entonces es un determinante del artículo la. ¿Qué tenemos en mesa? Mesa es... ¿Cuál palabra es la más importante? ¿Mesa o verde? Mesa. Mesa, hablamos de la mesa. Entonces este es el núcleo. Este es el núcleo. ¿Y verde qué vendría a ser? Adjetivo ahí o determinante. Eso es un adjetivo calificativo, ¿verdad? Ya. Y los adjetivos calificativos son adyacentes, adyacentes, adyacentes. La mesa verde, la mesa la mesa amarilla, la mesa vieja, la mesa nueva, ¿no? Si es un adjetivo calificativo, es adyacente. Bueno, y los reconocemos aquí, pasamos al sintagma verbal. Este, este verbo, ¿no? Ya los reconocemos. Verbo, verbo copulativo, ¿verdad? Verbo copulativo. Verbo copulativo, ¿por qué? Porque está formado por el verbo ser, también estar y parecer. Aquí tenemos el verbo ser en tiempo presente. Entonces, si es copulativo, debe llevar un atributo. Veamos si este es un atributo. Tiene su atributo. La mesa es bonita. ¿Cuál es el atributo de mesa? Bonita. Ese es su atributo. Podría ser vieja. La mesa verde es vieja. La mesa verde es fea. La mesa verde es grande. La mesa verde es pequeña, ¿no? En el caso O que, podría ser estar rota también. Es lo mismo el verbo ser o estar, ¿no? sí, 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 sí. Sí, vendría a ser atributo también. La atribución de mesa vendría a ser rota. Sí. Pero como ven, Gracias. son generalmente con adjetivos que se va formando, ¿no? La mayoría son adjetivos, ¿no? Los atributos, muchos son adjetivos. Se van a formar con muchos adjetivos. No en todos los casos, podemos encontrar otros atributos. Yo siempre recomiendo repasar el verbo ser. El verbo ser entra en varios contenidos, en el sustantivo, en los pronombres, bueno, el verbo ser como atributo, ser, estar y parecer, ¿no? Sobre todo este verbo que es bastante irregular, es el verbo ser, así que hay que repasar la conjugación, quizás de los verbos más utilizados, ¿no? Verbo ser, tipo presente, yo soy, todos son copulativos, y tienen atributos. Yo soy, tú eres, él es, somos. Yo era, tú eras, él era, yo fui, tú fuiste. Además es un verbo irregular, bastante irregular, porque no mantiene el modelo de conjugación, ¿no? Cambia la raíz, los temas, cambia los documentos, cambia.
Bien, seguimos con más. ¿Me avisan? Sí, sí. Ese mismo análisis para una oración pasiva era, los libros fueron hechos por Juan Diam. Los libros, ahí sería entonces determinante, ¿no es cierto? Libros es el núcleo. Y fueron hechos, esa oración fueron hechos, todo eso es el núcleo, es un verbo compuesto, pero es uno solo, ¿o cómo es el lío? Sí, sí, sí. Y ya, y por Juan, ¿qué sería? Complemento agente. Complemento, agente. Ah, ya, siempre es agente. Sí, cuando va Ya, por sí. complemento agente. Ya, gracias. Vamos por otros. Dice, los estudiantes de matemáticas no asistirán en la tarde. Bien, separamos el sintagmas. Todo esto. Todo esto es el sujeto. Estudiante de matemáticas. Sí. Para el segundo año les piden esta parte. Les van a pedir realizar todo el análisis de la oración. Ahora, así como estamos realizando ahora, creo que tienen uno o dos contenidos solamente de análisis sintáctico. Que van a realizar todo el análisis. Y lo que le va a pedir fundamentalmente es reconocer el sujeto de la oración. Este es el sintagma nominal y este es el sintagma verbal. Todo este es el sujeto, no solamente los estudiantes, sino los estudiantes de matemáticas. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un artículo, sí, este es un artículo, no está con el pronombre, artículo. ¿Por qué? Porque estudiantes es un sustantivo. Entonces, la función que tiene este artículo determinante. ¿No? Determinante. ¿Cuál vendría a ser el núcleo? ¿Estudiantes o matemáticas? El sujeto, el sujeto. Estudiante. Estudiantes, ¿verdad? Porque se está hablando de los estudiantes. Este es el sujeto, núcleo, núcleo sujeto. Y este vendría a ser el sintagma preposicional. ¿Sí? Es el sintagma preposicional. Que va encabezado por una preposición. Vendría a ser esto, ¿no? Esa es la preposición. Y matemática, claro, también debe ser núcleo, ¿no? Núcleo, que es un sustantivo. Bien. Y tenemos aquí el sintagma verbal, el predicado. Conocemos el verbo siempre es núcleo del sintagma verbal, más importante. Y tenemos aquí no, este debería ser un adverbio, ¿verdad? Adverbio de negación. Adverbio de negación. Y este adverbio de negación debería ser, los adverbios generalmente son complementos, ¿no? Complemento circunstancial de negación. En la tarde tenemos un complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Complemento circunstancial de tiempo. Como ven, los complementos circunstanciales pueden ir antes, después. Puede haber uno, dos, tres, cuatro, cinco complementos circunstanciales con una oración, ¿sí? Seguimos con más análisis, me avisan. Sí. Listo. Nuevamente tenemos aquí. Reconocemos el verbo, ya más o menos nos damos de cuenta, ¿verdad? El verbo, este verbo, ya lo reconozco. Reconozco, ahí separo los sintagmas.
sintagma nominal. Hay diferentes formas de realizar el análisis, ¿no? Este es el que lo tenemos en el libro. Hay otras formas, es el mediante cajas. Aquí, cajas, cajas, cajas. Aquí se llama caja. De esta manera se realiza. Una caja por aquí, otra caja por aquí, ¿no? Y hay otra forma de realizar la oración, el esquema de árboles. El nexus, oración, el SN1, va el SN2, por el S1 está el sintagma nominal. Bueno, y esto posiblemente lo vean después. Sí, ya vamos a revisar. Bien, analizamos aquí. El libro viejo está roto. Bueno, una oración corta, una oración simple. Nuevamente encontramos al determinante, ¿no? Determinante él. Él, entonces él, el presentador, presenta, señala, actualiza. ¿Cuál es el sustantivo? Determinante. Libro. Libro viejo, libro viejo. Libro es lo más importante, libro núcleo, ¿no? Núcleo de sintagma nominal. Viejo, este es un adjetivo Adyacente, ¿no? calificativo, entonces, correcto. Sintagma verbal, ese verbo copulativo, veamos si es un verbo copulativo. Sí, es un verbo copulativo. Primeras, verbo núcleo. Roto, tenemos la atribución del libro viejo, está roto. Entonces, este vendría a ser la atribución. La atribución del libro roto, ¿no? Habíamos indicado que no todos los verbos ser, estar, van a ser copulativos, ¿no? O atributivos. Pueden ser también predicativos, ¿no? Ya en alguna oración lo había indicado. Por cierto, con esta misma oración, dice, el libro viejo está en la mesa, ¿no? El mismo análisis, el libro determinante, perdón, el determinante, libro núcleo, viejo adyacente, está núcleo, pero nos fijamos, este verbo ya no es un verbo copulativo. ¿Por qué? Porque no tiene atributo. Este no vendría a ser el atributo. No, no es el atributo. Este, fíjate, no tiene la atribución. Libro viejo, atribución del libro en la mesa, no es un atributo. Este está como complemento circunstancial del lugar, ¿no? En todo caso, hay que fijarse en las oraciones, ¿no? Si este verbo es copulativo, como ven, debe llevar su atributo. Tiene que llevar su atributo para que sea copulativo. Y si no es copulativo, como en este caso, va a ser predicativo. Aquí está como predicativo, ya no como copulativo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? No siempre los verbos ser, estar y parecer, ser, estar y parecer, van a ser copulativos. Es decir, podemos encontrar, como aquí, como en esta oración, oraciones donde el verbo cumple la función de predicativo, ¿no? Una oración predicativa. Bueno, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pues ya vamos cerrando. Está más, está más, está más. Ya, bien. Oración más, a ver, ¿qué tenemos? Está ahí. Ah, va.
Y tenemos una función del sustantivo. Y tenemos aquí un adjetivo nuevamente posesivo, posesión. En todo caso, mis hermanos Miguel y Javier, ese es el sujeto. Todo es el sujeto. Mis hermanos Miguel y Javier. Eso tendría que ser. La palabra mis vendría a ser Determinante. determinante, correcto. Determinante. Determinante. Hermanos, Ahí, ¿los tres son núcleo? ¿O cómo sería? el núcleo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasa con Miguel y Javier? Está encerrado entre comas. Ah, ya, posición. Esa es la posición, ¿no? Dentro de las funciones del sustantivo. Sí, dentro de las funciones del sustantivo, cuando tenemos ayuda, ¿no? Las comas, la aclaración de hermanos. Entonces, recuerdo cómo se la abreviatura aposición, ¿no? Y bueno, tenemos aquí en el sintagma verbal. Sintagma verbal tenemos el núcleo, verbo, siempre el verbo va a ser núcleo. Núcleo. Nuevamente tenemos un adverbio de negación, que debería ser un complemento. ¿Ok? Negación. Adverbios circunstanciales. Claro, adverbios son complementos. A la reunión debería ser Circunstancial del lugar. ¿O cómo? ¿Eh? Mm, creo. ¿Dónde no vendrá? ¿Dónde vendrán a la reunión? Sí, podría ser el mismo lugar. No vendrá modo, afirmación, negación, duda. Y como complemento circunstancial, ¿no? Bueno, recreamos aquí nuestras oraciones y hemos realizado algunas oraciones. Hay poco tiempo, hay como unos minutos más. Eh, unas preguntas, algunas dudas. O me sugieren para la siguiente clase que podríamos ver. Ahí después de un minuto ya de otro. ¿Qué temas podríamos ver? Si pudiera ayudarnos a, tal vez usted, no sé, si tiene por ahí ejemplos de cómo saber diferenciar cuando es un adverbio, cuando es un pronombre, porque cuando está todo ahí es cuando se complica. Ya podríamos Tal vez un empezar, poco es, eh, lo que les había indicado. De pasar, como ven, ingresa bastante los verbos, verbos, sustantivos, adjetivos,